Hoy día vamos a hablar un poco de cómo realizar pruebas no paramétricas en R. Utilizamos pruebas no paramétricas cuando no se cumple alguno de los supuestos que deben tener, por ejemplo, la prueba T o el ANOVA. El más importante de estos supuestos y el que menos se suele cumplir es la normalidad de los datos, ¿ya? La normalidad de los datos o de las variables significa que los datos deben seguir la campana de Gauss, ¿ya? Para eso, para comprobar eso, tenemos dos fórmulas aquí para ver si es que se distribuyen normalmente. La primera de ellas es el Shapiro.test, ¿ya? Shapiro.test nos indica si es que la variable con la que estoy trabajando es normal o no. En este caso voy a utilizar el total de la depresión, ¿ya? Total dep, ¿sí? Entonces voy a escribir acá bec, símbolo del dinero, total dep, ¿ya? Y me va a salir el valor del test de Shapiro, ¿sí? Me dice la prueba de normalidad de Shapiro. Este es el valor W, se lo utiliza simplemente para sacar el valor P. Este es el que nos importa. Si el valor P en el test de Shapiro, ¿sí?, es menor a 0.05, lo que me quiere decir es que no hay normalidad multivariable. Ya, perdón, no hay normalidad. Los datos no son normales, por lo cual yo no podría utilizar una prueba T, por ejemplo, si es que yo quisiera ver si existe una diferencia entre los hombres y mujeres en el total de la depresión. Yo no podría utilizar una prueba T en este caso, ¿ya? Ese es el primer método. El segundo de los métodos es viendo la simetría y la kurtosis, ¿sí? A veces el test de Shapiro es muy sensible a los pequeños problemas de normalidad y por eso hay personas que prefieren fijarse directamente en la simetría y la kurtosis, ¿ya? Entonces utilizamos el describe para obtener la simetría y la kurtosis del total de la depresión, ¿ya? Entonces aquí me salen todos los estadísticos descriptivos y aquí está la simetría y la kurtosis. Entonces vemos que la simetría nos muestra que tiene una leve asimetría positiva, por lo cual si es que tenemos una muestra pequeña no deberíamos utilizar la prueba T, ¿ya? Si tenemos una muestra menor a 30 no deberíamos utilizar la prueba T. Entonces, en el caso de que yo no pueda utilizar una prueba T, en este caso una prueba T independiente, es decir, que no estén relacionados, es decir, que son diferentes, como en este caso los hombres y las mujeres no tienen nada que ver, pues tengo que utilizar un comando aquí que se conoce como, bueno, se conoce como la Udemann-Whitney, pero aquí se utiliza la prueba de Wilcoxon, ¿sí? Udemann-Whitney, ¿ya? Que aquí se conoce como la prueba de Wilcoxon, ¿sí? Entonces, chicos, para hacer la Udemann-Whitney, lo que ustedes tienen que hacer es escribir el comentario o el comando Wilcoxon, ¿ya? Primero ponen la variable dependiente o la variable cuantitativa, es decir, la variable que ustedes van a trabajar en este caso, que es el total de la depresión. Entonces, bec, símbolo del dinero, total de presión, y ponen la virgulilla, este palito de la ñ que se pone con alt 126, y ponen la variable de grupos, que en este caso es sexo, porque quiero ver la diferencia que existe entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces aquí me van a salir los datos, me dice que estoy haciendo una prueba de Wilcoxon, y acá me sale el valor W y el valor P. Una vez más, el valor W solo se utiliza para poder sacar el valor P. Entonces el valor P me dice que es de 0.22, ¿ya? Para decir que existe una diferencia significativa, ¿sí?, este valor tiene que ser menor, el valor P tiene que ser menor a 0.05. Entonces en este caso yo no puedo asegurar que exista realmente una diferencia en el nivel de depresión de los hombres y de las mujeres, ¿ya? El nivel de depresión es el mismo, ¿ya? Entonces yo por eso no puedo asegurarlo. Es importante aquí también poner las medias de ambos grupos para poder hacer una comparación entre ellos, ¿sí? Ok, entonces, para sacar las medias por grupos, ¿sí?, se utiliza la función aggregate, ¿ya? Entonces, aggregate, de ahí ponen la variable de la que ustedes quieren sacar las medias, que en este caso es el total de la depresión, y después ponen una lista de las variables de grupo. En este caso, solo tenemos una variable de grupo que es sexo y finalmente
ponen la función que quieren utilizar, en este caso la media. Y fíjense, acá nos sale hombres, uy, me sale duplicado, acá me sale hombres y acá me sale la media de mujeres, la media de hombres y la media de mujeres. Si se fijan, no hay una diferencia muy grande, es de más o menos un punto y 37. Entonces podemos ver que realmente no hay una diferencia muy grande, pero que las mujeres tienen una puntuación un poco mayor. Esto también me permite sacar la desviación estándar, si es que ustedes ponen SD, aquí les sale la desviación estándar de los hombres y de las mujeres. Si se fijan, en las mujeres es un poco más grande, hay una mayor dispersión, es decir, hay más casos con más depresión y con menos depresión, ¿ya? Ahora, para muestras relacionadas, sí se utiliza el test de Wilcoxon. Recuerdan que antes estábamos hablando de la U de Mann-Whitney, que por cierto escribí un poquito mal, creo que aún así está un poco mal escrita. Aquí sí es la muestra de Wilcoxon para muestras relacionadas o para variables relacionadas, ¿ya? Entonces, en este caso, me gustaría ver si existe una diferencia entre los niveles de depresión y de ansiedad de las personas. Son los mismos sujetos, si se dan cuenta, es el mismo sujeto que tiene depresión y el mismo sujeto que está respondiendo a ansiedad, ¿ya? Entonces, estas son típicas de los estudios pre y post. Para hacer esto, es súper sencillo, utilizamos el mismo comando, wilcox.test, ponemos la variable de depresión y ponemos la variable de ansiedad. Ojo que aquí puse unas comas, arriba puse la virgulilla porque había una variable cualitativa que les dividía en grupos. En cambio aquí, en el caso de esta base, las tengo puestas en dos columnas diferentes, las cuantitativas, ¿sí? Después de eso pongo una coma más y escribo pred igual true. ¿Ya? Este comando le dice a R que las muestras se encuentran relacionadas y le damos un control enter. Ojo que aquí me sale el valor B con el que vamos a trabajar para la prueba de Wilcoxon y el valor P. En este caso, el valor P es menor a 0.05, ¿verdad? Por lo cual sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas medias, ¿ya? Entre ambas variables, ambas medias, como lo quieran decir, ¿ya? Para ver, como están en variables diferentes, están por separado. Para ver de cuántas estas medias, pues utilizamos el describe como habíamos utilizado antes para ver la simetría y la kurtosis, ¿verdad? Total dep y abajo lo mismo con total ans. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí la media de depresión es 13 y de ansiedad es 28. Esto es lógico porque los dos test tienen diferentes escalas, ¿ya? La desviación estándar que es de 7.99 y la que es de 5.17. Entonces obviamente sí tenemos una diferencia entre ambos grupos. Lógicamente esto solo es un ejemplo, no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Teórico, pero sí hay una diferencia significativa entre ambos, ¿ya? Ahora chicos, cuando yo quiero ver cuando quiero ver si hay tres grupos o más diferencias entre tres grupos o más y no puedo utilizar las paramétricas, es decir, no puedo utilizar el ANOVA, la versión no paramétrica de la ANOVA se conoce como la prueba de Kruskal-Wallis, ¿ya? Kruskal-Wallis. ¿Sí? Esta prueba me permite ver si hay diferencias entre las medias de tres grupos. Para poder utilizarlo, utilizamos el comando kruskal.test. Voy a poner aquí la variable, no sé, supongamos que quiero ver si existe una diferencia en los niveles de depresión utilizando el estado socioeconómico, ¿ya? Entonces yo quiero ver si existe una diferencia en el nivel de depresión, si eres clase baja, clase media o clase alta, ¿ya? Recuerden que estos datos son de ejemplo y no son muy fiables, ¿no? Entonces, PEC, símbolo del dinero, escogemos la depresión, ponemos la virgulilla y escogemos las variables de mi grupo, que en este caso son socioeconómico, ¿ya? Fíjense que es una variable cualitativa de grupos y esta es la cuantitativa, por eso estamos utilizando la virgulilla, ¿ya? Y control enter. Me sale aquí los datos de Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis utiliza el chi cuadrado. Aquí están los grados de libertad y el valor P. Recuerden que estos dos solo me sirven para sacar el valor P, que es el importante, ¿no? Entonces, como el valor P es menor a 0.05, existe una diferencia significativa, estadísticamente significativa, en la media de los tres grupos, ¿sí? Y aquí, para poder ver de cuántas estas medias o de cuántas estas diferencias, pues utilizamos el comando de arriba, utilizamos aggregate, ¿ya? Ve, símbolo del dinero, total de presión,
Hacemos una lista del símbolo del dinero, socioeconómico y por último ponemos las medias, ¿verdad? Entonces fíjense qué cosa más curiosa, los que tienen más depresión son la clase baja, es decir, los que tienen menos ingresos, pero los que tienen menos depresión es la clase media, ¿ya? Está rarísimo, ¿eh? Entonces, de hecho, si se fijan entre la alta y la baja, no hay ni un punto de diferencia, entonces no, eso no creo que sea teórica o estadísticamente significativo, pero la media sí lleva como 4 puntos de diferencia a la alta y como 5 a la baja. Esto es una diferencia interesante, ¿ya? Para ver la desviación estándar, hacemos lo mismo, solo que en vez de media, ponemos SD. Ojo que hay más dispersión, ¿sí? En los bajos y casi la dispersión está igual tanto en los altos como en los medios, ¿ya? Recuerden que la de Kruskal-Wallis es para grupos independientes y vemos cuando hay 3 grupos o más, ¿sí? Muy bien chicos, espero que esto les haya servido. Mucha suerte.